Feliz día, vamos a compartir la edición número 69 de Construyendo Humanidad, agradeciendo y a vosotros la atención. Estamos próximos a celebrar un año más, no solamente de la era de Acuario, sino de ese gran periodo que vamos a experimentar con todas sus consecuencias, dijéramos, de todos los niveles, la humanidad, el planeta y nuestro sistema solar de Ors en esa fecha, el 4 de febrero, ya que hoy es 2. Y lo celebraremos, así como celebramos el 31 de diciembre. Vuelvo a repetir una vez más que desde el punto de vista cósmico y real, el año termina y se inicia ya en el 4 de febrero. Esto sucedió hace aproximadamente 63 años, donde la edad o periodo cósmico de Piscis terminó, porque el viaje del sistema solar alrededor de Sirio y el viaje de nuestra Tierra alrededor del Sol, Ors, bueno, esto es muy profundo, dijéramos, muy vasto, nos dan el ritmo cósmico del tiempo, no es una cuestión, dijéramos, personal, cultural, no, tiene basamentos cósmicos, teogónicos, etcétera, y matemáticos, pero hay que informarlos así. Y eso es todo lo que quiero decir. Ahora bien, en base a esa inquietud, es maravilloso porque la humanidad tiene anhelos trascendentales y el conocimiento fue abierto a nivel masivo, cosa que no sucedía. Sin embargo, esa apertura en las condiciones en que nosotros nos encontramos es contradictoria. Es decir, unos dicen una cosa, que ellos dicen otra, y en esa infinitud de contradicciones, el camino real verdadero, del cual debemos transitar como humanos, aspirando a ello, hago la aclaratoria, se nos hace difícil. Por eso es que el laberinto siempre está simbolizado por la mente. Y el minotauro que se encuentra en el centro de ese laberinto, en las mitologías, etcétera, simboliza el yo, simboliza el intelecto, simboliza el anticristo. Y no hay algo más amargo que las teorías y que el intelecto. Porque ni sabe lo que es el amor, ni lo experimenta, sino que más bien lo destruye. La humanidad actual ha perdido su conciencia y el poco amor que tenía, dijéramos así, estoy hablando del amor verdadero, por el razonamiento, por las especulaciones, por el funcionamiento intelectual. En pocas palabras, el actual humanoide que puebla la faz de la Tierra, nosotros, estas personalidades kalkianas, es decir, que vivimos en el final del Kali Yuga, dijéramos así, hablando en Indostán, o de la edad de hierro, o de la edad tenebrosa del yo, en otras palabras, somos irreverentes, somos irrespetuosos y somos, dijéramos, faltos de fe. Y todo esto se comulga, todo eso se consubstancia porque ya dije que hay una gran confusión. Porque el conocimiento fue develado, sí, por la influencia de la constelación de Acuario. Pero, ¿qué pasa allí? Que está sesgada, que la mayoría de las personas que hablan del asunto lo interpretan a su manera porque no tienen la capacidad. Y esto es real, esto no es ofensivo. Hay personas que hablan de una cosa que no la saben, sino que se informaron y lo repiten. Y les dan un sesgo o quieren hacerse famosos y dicen algo que no es. Y verdad. ¿Y cuál es la ciencia pura? El contenido de la verdad, de lo real. Cuando digo verdad y real, estoy hablando de la vida manifiesta en toda su dimensionalidad, en toda su expresión. El científico es aquel que conoce la ciencia pura, es decir, aquel ser, no persona, aquel ser que en su perfeccionamiento y en su trabajo iniciático crístico de purificación, es decir, se ha negado que así de lo que será y de su misterio, cómo se procesa en la vida. Y ese procesamiento, ese detalle, es un científico quien lo conoce. Ahora, ¿que existe la ciencia materialista? Sí. ¿Que eso es una maravilla? No. Es una maravilla para el que ignora. Pero para el que conoce la ciencia pura no es una maravilla. ¿Por qué? Porque la ciencia materialista desconoce el principio crístico y como tal está falseada. ¿Por qué está falseada? Porque niega los principios vivientes y vivificantes de la conciencia, del espíritu, del ser y de Dios. Y lo que hace es imitar a Dios. Lo niega pero lo imita. Y en esa imitación crea sabiduría real. Y de esa ciencia pura es la que hablamos y la que al menos tengo información hasta cierto nivel importante y la puedo compartir. Ahora, ustedes pueden ser participantes de esa ciencia pura, sí, ese es el llamado, para eso es este programa, Construyendo Humanidad. ¿Qué necesitamos? Superar nuestros límites. Para ello necesitamos liberar en nosotros algo que está aletargado, algo que está
en cautiverio por el yo. Y eso que está en ese estado es la conciencia. Esa conciencia dentro de nosotros que se expresaba cuando éramos niños, es decir, 4 años, 3 años, 2 años, esa conciencia que nos hacía bello, esa visión que teníamos consciente, es la que nos permite ser partícipe de esa sabiduría. ¿Por qué? Porque esa conciencia es inherente a Dios, al ser, al amor, a la felicidad y a todos los atributos de Dios. Por eso es que la ciencia pura primero conoce la conciencia, porque el fundamento de la vida senciente es la conciencia. Nosotros le quitamos la conciencia a un ser y no es un ser. Hasta allí llegó lo de ser. ¿Por qué? Será una máquina viviente, pero no es un ser humano. ¿Por qué? Porque carece de conciencia. Esto es algo muy interesante, ciertamente. Ahora bien, ¿por qué actualmente es tan difícil plantear la ciencia pura? Porque hay un orgullo, porque hay una autosuficiencia del inicuo, de quienes defienden la ciencia materialista. Pero no voy a agotarme en plantear eso. Simple y llanamente digo y expongo y exhorto a la audiencia que existe una ciencia pura, real, verdadera, que quien pueda ser partícipe de ella es a un sacerdote de Dios, como Melquisedec, como Yeshua expandirá Jesús el Cristo, como los grandes seres iluminados, cristificados, que nos han precedido en el curso de los siglos. Ellos develaron la enseñanza verdadera, es decir, la ciencia pura, y no las participaron en un lenguaje muy sencillo. Y la síntesis es el amor. La ciencia pura tiene como fundamento el amor. Ahora bien, el amor es una ciencia, porque si Dios es todo y es amor, y dentro de su totalidad y unidad ha creado la vida por amor, y la manifestación de la vida, que es la naturaleza, en toda su dimensionalidad expresiva, universal y cósmica, es bella, es preciosa, es perfecta. Así debiéramos ser nosotros. Es decir, haré lo posible en detallar esto en este primer segmento de Construyendo Humanidad. Si la vida manifiesta en la naturaleza contiene la vida inmanifiesta de Dios, lo que plantea Pedro cuando dice que lo invisible está en lo visible, entonces Dios en su presencia está en todas partes, aunque nosotros no lo veamos ni sintamos. Esto quiere decir que en ese todo, el mismo misterio de la vida fluyendo, quien la conoce es científico, es sacerdote de Dios y es partícipe de la ciencia pura, de la sabiduría universal a la cual me estoy refiriendo. El reloj de arena nos indica las 9:20 de la mañana. El tiempo pasa raudalmente y nosotros seguimos como estamos. Cuando me inquieta plantearles el tema de la ciencia pura, es porque la actual ciencia materialista tiene un origen, y ese origen es la ciencia pura, porque la medicina actual tiene unos padres. Claro, existe la medicina occidental y la oriental, y existen medicinas tradicionales de todas las culturas. Pero siempre ha prevalecido un principio, y ese principio ha sido grandes maestros. Pero esa palabra maestro es muy exigente en ciencia pura, porque maestro no es un pedagogo, un catedrático, no. Para nosotros sí, ok, estamos de acuerdo. Pero en ciencia pura un maestro es un rabí, y un rabí es un hombre verdadero, o un iniciado de segunda montaña, según los misterios de Melquisedec, o de tercera montaña. Es decir, que en la escala de maestría, en la perfección, existen niveles de niveles, y por eso se llaman iniciados de la verdad, o apóstoles, o mártires, o sacerdotes de la ciencia pura. Entonces, la palabra maestro es muy exigente, claro, respetando el modo nuestro de comunicarnos materialmente y en nuestro sistema. Ok, hay que llamar a fulano maestro, está bien. Ajá, uno porque es mayor de edad, bien. Otra porque conoce mucho, bien. Pero, repito, en ciencia pura, eso no es un maestro. Un maestro es aquel ser que tiene presencia en todas las dimensiones de la naturaleza y del cosmos. Es decir, que cumplió con los principios crísticos, fundamentalmente con el niégate a ti mismo y toma tu cruz y sígueme. Eso es un verdadero rabí, un maestro. Entonces, en ciencia pura es muy exigente. Ahora, ¿qué quiero compartir con esto? Que dentro de la ciencia pura, el misterio más interesante es nuestra propia realidad. Por eso es que en el frontispicio del templo de Delfos estaba inscrito aquella frase que dice nocete ipsum. Y hago una aclaratoria, ese nocete
no era con N. El nocete del principio verdadero era con G. Nocete ipsum, eso no es igual, ni desde el punto de vista etimológico, ni semánticamente, ni semionológicamente o en semiótica, no es igual. Por eso hago la aclaratoria. Entonces, ese nocete ipsum es conocerte a ti mismo. Pero hay algo que debiéramos analizar paralelamente con esta inquietud, es aquel enigma que le presenta la esfinge del camino y pregunta aquel acertijo de cuál era aquel animal, si lo recuerdo muy bien, que al principio caminaba en 4 patas, posteriormente se erigía en 2 y posteriormente terminaba en 3. Más o menos esa es la idea de esa pregunta, de ese código que le plantea la esfinge a ese ser. Y él responde que era el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre, primero cuando está aprendiendo a caminar, anda en sus 4 miembros. Después cuando ya se puede erigir, que ya camina, lo hace en 2. Pero cuando ya está anciano, viejito, entonces lo hace en 3 porque necesita, dijéramos, un bastón, una vara o lo que haya lugar. Esos 2 planteamientos que estoy haciendo del frontispicio y de la pregunta del enigma nos lleva a nosotros la reflexión de que el verdadero misterio mayor de la ciencia pura es nuestra propia realidad. Y esa es la razón de mi presencia aquí en la radio esta mañana, en esta edición número 69. Exhortarles a ustedes a hacerle el llamado de que ustedes son el gran misterio. ¿Quién puede develar ese gran misterio? Ustedes mismos, con auxilio de su parte divina, muy individual, muy particular, que es vuestro Padre que está en secreto, al cual se refirió Jesús el Cristo, y que es en forma genérica el Yehová particular de ustedes. En mi caso también, claro, tengo mi Padre Madre interno, es decir, mi Yehová particular. Bien, con ayuda de Él, en su gracia y en su verdad, es que nosotros podemos lograr conocernos a nosotros mismos y en esa comprensión darnos cuenta de que aunque somos, dijéramos, de naturaleza corrupta, podemos volvernos incorruptos. Cuando digo naturaleza corrupto, no se espante nadie, porque estoy hablando de psicología. Y en la psicología el contenido psicológico es lo que somos. Y cuando digo naturaleza, una persona viciosa es corruptible. Que puede cambiar y volverse incorruptible, sí, de eso es que estoy hablando. Pero también ese vicio degenera en corrupción de otro tipo. Es decir, no gusta el robo, el delito. ¿Esa persona puede cambiar? Sí, debe arrepentirse, debe restaurarse y entonces se vuelve incorruptible. Entonces cuando ese es el planteamiento de Pablo. Y eso pertenece a la ciencia pura. Pero no solamente es ética, pragnaparamita, porque no es ética convencional, sistemática, actual, no, universitaria, no. Entonces, esta ética pragnaparamita, que es el contenido de la verdad, de la naturaleza, nos permite nosotros en el autoconocimiento ver y contemplar que tenemos errores, pero que esos errores pueden ser trascendidos, pueden ser, dijéramos, disueltos en nosotros, en toda la dimensionalidad interna psicológica y perfeccionarnos, porque cuando esto se hace, uno puede experimentar y vivenciar que cuando trabaja sobre la ira y el yo de la ira se va disolviendo y desintegrando, comienza a florecer en nuestro ser, en nuestra conciencia, en nuestro espacio psicológico multidimensional, la ternura, la bondad, la comprensión, la dulzura, la alegría, la armonía. Y esto es algo maravilloso, porque nos volvemos compasivos, porque comenzamos a despertar en el amor. Y así sucede con los 7 pecados capitales famosos,